¿cómo es posible que alguien se parquee enfrente de una base militar, no pasa absolutamente nada y de la manera más rudimentaria pues prenda unos explosivos hacia esta base? Si el Estado no está teniendo el control, ¿quién lo tiene, no? ¿Quién lo tiene en este momento? Hablamos de las disidencias, pero también se habla de las disidencias como si fuera un grupo amplio, digamos que consolidado de una forma conjunta, unida, pero las disidencias también tienen una fragmentación muy grande y yo creo que es importante que nos devolvamos un poco a cómo esta fragmentación se ha venido dando en el país y cómo estas fragmentaciones de las disidencias se han venido también consolidando de forma pues diferenciada en diferentes lugares del país. Entonces todo empieza con los acuerdos y recordemos que ya para cuando se estaban dando la firma y se oficializa el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pues ya habían unos disidentes que estaban armando detrás pues unos grupos y estaban en contra de ese acuerdo. Eso pasa en 2016 y en 2017 ya vemos, digamos que unos disidentes muchísimo más evidentes, y es que el Frente Sexto y el Frente 30 de las FARC se reorganizan y surge, digamos que de ahí la columna móvil Jaime Martínez o el Frente Jaime Martínez a través, digamos que de este gran grupo que se llama el Estado Mayor Central y que digamos que no se parte, digamos, de la zona del Cauca, que es uno de los bastiones más grandes de las FARC históricamente, no se adhirieron al proceso de paz y digamos que aprovecharon ese vacío que estaba quedando en la implementación de los acuerdos y se configuraron estos núcleos disidentes, sobre todo en el norte del Cauca, que es la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos. Luego ellos se integran al bloque occidental del comandante Jacobo Arenas, que es parte del Estado Mayor Central, y recordemos que el Estado Mayor Central en este momento es dirigido por digamos que su gran liderazgo es alias Iván Mordisco. Y digamos que esta columna también ha tenido unos líderes bastante importantes. No sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan a alias Majin Buu, que fue abatido en junio de 2022 y que fue responsable de diferentes violencias, entre esas la candidata alcaldesa en el Cauca, Karina García, que fue en 2019 y fue uno de los golpes más fuertes que ha tenido esta columna en la historia del país. Luego tenemos este atentado pues cerca de la base aérea, y eso es lo que nos permite ver es que esta consolidación de la columna Jaime Martínez no es nueva, no es reciente, digamos que se viene gestando incluso desde la firma del acuerdo de paz, y lo que nos muestra también es que los gobiernos no han podido hacerle frente y por el contrario es una columna que ha ido consolidándose y ha ido expandiéndose y consolidando, digamos que su poder en zonas como Cali, en zonas como Buenaventura y diferentes zonas del Valle del Cauca y del Cauca mismo. No sé ustedes cómo ven, digamos que esta expansión, ¿les parece que las disidencias están más fortalecidas que nunca, o si su fragmentación nos habla de un debilitamiento, o cómo ven, digamos que la presencia de la Jaime Martínez? No, pues yo considero que, o sea, obviamente sí tiene responsabilidad el gobierno Petro, pues en esas negociaciones y en esa expansión que han tenido. Yo creo que ellos también se han transformado. Parte en lo que él dice es... ¿En mafias? En una mafia que no actúa por un índice político, sino netamente por acciones de narcotráfico que le generen dinero. O sea, también muchos expertos hablan de cómo la Jaime Martínez se presta a otros grupos para hacer diferentes actividades. Claro, claro, o sea, sí. Ya no estamos hablando de una guerrilla, sino de unos mercenarios, diría yo. Sí, claro, hay unos intereses de narcotráfico, de economías ilícitas, y creo que ese es el problema de los grandes actores armados, como por ejemplo también está el Clan del Golfo, y es que no son grupos insurgentes que responden a unos ideales políticos o unos ideales disruptivos que quieran, digamos que controvertir el estamento político, sino por el contrario responden a unos intereses de las economías ilegales y el poder del narcotráfico y demás. Pero eso también va muy ligado a qué pasa en Cali, ¿no, Juli? O sea, ¿qué hace a Cali uno de los puntos claves para la consolidación de estos grupos? Bueno, hay que volvernos también, yo hablar de dos aspectos, lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo que tiene que ver con su rol específico geográficamente hablando. ¿Y qué es lo que pasa? Cali ha jugado un rol central, primario, casi que
no sé, el papá de los papás, como se dice vulgarmente, en la historia del narcotráfico en Colombia y a nivel global, principalmente a través del Cartel de Cali, una de las organizaciones criminales más poderosas del siglo XX, y que pues obviamente han tenido una importancia histórica no solo en los 90 y los 80, sino también actualmente. Recuerden que Cali se convirtió en el epicentro del narcotráfico entre los 80 y los 90, cuando el Cartel de Cali emergió como una red sofisticada dedicada al tráfico de cocaína, lavado de dinero y violencia asociada, fundado en los años 70 por los líderes como los hermanos Gilberto y Manuel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Helmer Pacheco Herrera, de todos los que hemos hablado en Periodismo Sin Corrección. Helmer Pacho Herrera, Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela. Entonces, esa evolución ha tenido un control de rutas de importación de pasta de cocaína desde Bolivia y Perú, refinándola y exportándola. En lo económico y social, pues obviamente inyectó miles de millones de dólares en la economía local a través de inversiones de negocios legítimos, como la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, que hace poco la entregó al sistema de salud, lo que fue la Sociedad de Activos Especiales, y el Club de Fútbol de la América de Cali, también la inclusión de la lista Clinton en Estados Unidos y más. En lo político, el cartel permeó instituciones financiadas por campañas electorales, como la del presidente Ernesto Samper con el escándalo del proceso 8000, lo que erosionó la confianza del Estado y exacerbó el conflicto armado al aliarse o confrontar a grupos guerrilleros, y obviamente dejó un legado y una violencia que promovió la limpieza social, asesinatos de marginados y uso de tácticas como el sicariato para el control territorial. Bueno, obviamente ya después se hizo oficial el desmantelamiento del Cartel de Cali, pero ahora tienen un rol en este año y en el año pasado que ha sido muy diciente. Como se los decía, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos declaró extinto en 2014 al Cartel de Cali, pero su legado persiste porque hubo un hub logístico para redes fragmentadas del narcotráfico. Por ejemplo, se reportan incautaciones frecuentes como 100 kilos de marihuana en barrios como El Porvenir en enero de 2025, 200 kilogramos de cocaína en buses intermunicipales en enero de 2025 y 59 lingotes de oro vinculados a los narcos como alias Bacán en noviembre de 2024, y se han llevado capturas que incluyen miembros de redes ligadas a semisumergibles y guerrillas en mayo de 2025 y alianzas como mafias internacionales como el Cartel de los Balcanes o la denominada 'Ndrangheta, la mafia italiana de hoy por hoy. También han tenido bienes históricos como Drogas La Rebaja, pasaron al gobierno en agosto de 2025, y lotes de líderes como Helmer Herrera fueron decomisados en marzo de 2025. Figuras como Miguel Rodríguez Orejuela, aún preso en Estados Unidos, han sido mencionados en contextos políticos como solicitudes para hacer gestos de paz en diciembre de 2024. La violencia se ha reducido, pero aún persiste. Cali vio su tasa de homicidios más baja en 31 años en 2024, pero sigue siendo violenta con el narcotráfico como factor subyacente. Ahora, lo que tiene que ver directamente con este frente, qué pena, es que de tantos frentes del Estado Mayor Centralista se me olvida, Jaime Martínez, Martínez. La columna. O también frente, columna pero móvil. Sí, es que columna definitivamente es claro que hay una fragmentación de estas organizaciones terroristas, incluso de estas disidencias. ¿no? El Estado Mayor Central incluso tiene sus divisiones, la segunda Marquetalia también. Uno no sabe cuál es mordisco, cuál es cuál. Pero aquí hay una cuestión muy importante, y es el cañón del Micay ubicado en el departamento del Cauca. ¿Qué es lo que pasa? Cali, como capital del Valle, es una de las ciudades más importantes del suroccidente colombiano por su relación con el cañón del Micay, principalmente en el contexto del narcotráfico, la violencia asociada y las dinámicas de economías ilícitas. El cañón del Micay, que muchos lo han escuchado pero desconocemos, es una zona montañosa y remota que conecta los Andes con el Océano Pacífico, funcionando como un corredor clave para el narcotráfico. Representa el 75% de los cultivos de coca en el Cauca, alrededor de 25.000 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los epicentros de producción de cocaína en Colombia. La coca se procesa en laboratorios locales y se transporta por senderos remotos hacia puertos pequeños en el Pacífico, como los cercanos a Buenaventura, donde se carga en semisumergibles o barcos para la exportación de Centroamérica, México y Europa. Cali actúa como un nodo logístico y urbano cercano a unas pocas horas por carretera, facilitando el flujo de drogas, armas y recursos hacia y desde el Micay. Por ejemplo, se estima que por la región se mueven hasta 6 toneladas de cocaína al mes, parte de las cuales transita por rutas que bordean o influyen en el Valle del Cauca, conectando con redes urbanas en Cali para distribución, lavado de dinero o reclutamiento. El control de Micay
El control de Micay por grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central, incluyendo los frentes Carlos Patiño, genera un derrame directo de violencia hacia Cali. Estos grupos financian sus operaciones con el narcotráfico y comprando coca a cultivadores locales y traficando armas, muchas de origen estadounidenses, como la que asesinó a Miguel Uribe, como las M16 y las AR-15, por las mismas rutas. Tienen enlaces con atentados urbanos. El presidente Gustavo Petro, pues obviamente los vinculó directamente con el atentado en Cali y en Amalfi, y con derrotas militares de los grupos en el cañón del Micay, como la de la columna Carlos Patiño, por ejemplo, en marzo de 2025, tras algunas operaciones gubernamentales para retornar el control del cañón, y se registraron ataques en Cali como retaliación y exacerbando la inseguridad urbana. Y también se habla de que el cártel de Sinaloa opera en el Cauca y también tiene algunas raíces en el cañón del Micay, aliándose con disidencias para adquirir cocaína y suministrar armas. En 2022, el enlace clave de Sinaloa, alias PIT, fue capturado en Cali, conectando directamente las operaciones del cañón con redes del Valle del Cauca. O sea, ¿a qué viene todo esto? Que Cali sí o sí era un punto estratégico para estas disidencias, para todos estos grupos armados, para sí o sí ser un corredor de drogas hacia el cañón del Micay. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, históricamente, Cali pues siempre ha estado como aislada, obviamente ha tenido sus cosas como Bogotá, pero siempre había sido como un centro seguro, que nos va a detallar Felipe, pero que ahora sí o sí ya hay unas presencias de estos personajes. ¿Y qué da cuenta de eso? Pues ese atentado. O sea, ¿cómo es posible que alguien se parquee enfrente de una base militar, no pasa absolutamente nada, y de la manera más rudimentaria pues prenda unos explosivos hacia esta base? Es algo que no se puede explicar y que también deja muchas dudas frente al actuar de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia para prevenir estas. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?